Uno de las religiones que más crece en el mundo hoy día es el Islam. Es la religión que más crece en el mundo. Crece por dos razones. Una, un crecimiento de porque en los matrimonios musulmanes son de muchos hijos. ¿Ya? Nadie tiene menos de 4 o 5 hijos. Así que hay un crecimiento natural de que la familia musulmana crece porque tiene muchos hijos. Pero además porque la religión se ha expandido en cuanto a una moralidad, en cuanto a una forma de vivir que ha atraído al mundo occidental. Porque no solo está creciendo, porque uno puede decir crece en el mundo de Oriente, es normal, pero el crecimiento musulmán en Europa y en Latinoamérica, en Estados Unidos, es muy grande. Hace poco un primo mío tuvo la posibilidad de ir a Alemania y me decía que era impresionante la cantidad de musulmanes en Alemania. Era impresionante la cantidad que hay. Y va creciendo cada día más esto. Y es raro porque crece una religión en Occidente donde, por ejemplo, el Corán enseña que se le puede disciplinar a la mujer con golpes. Así que esta semana hubo toda una revuelta porque un tipo en un canal de YouTube enseñaba cómo pegarle a la mujer, pero sin dejarla con marcas. Así que el video se puso por todos lados, todo el mundo veía ese video de cómo pegarle a una mujer, pero sin dejarle marcas. Pero es interesante que esa religión sigue creciendo, con esas cosas, con un montón de prohibiciones. Tú no puedes tomar café, yo no puedo ser musulmán por eso, no se puede vivir sin café, no se puede tomar café, no se puede comer ciertas comidas, la mujer tiene que mirar hacia atrás, hay un montón de cosas que son prohibitivas, pero que esa prohibición llama la atención de las personas. Por el contrario, la religión que ha tenido más baja es el cristianismo. Y cuando me refiero al cristianismo, me refiero a toda la manga, sí, lo raro del cristianismo, todo. Desde el catolicismo hasta para sufrir, todo eso es cristianismo. Todo eso. Y todo eso va cayendo. Y si tú piensas por qué va cayendo esa religión, por qué va cayendo el cristianismo, es porque el cristianismo lo que más ha hecho es acomodarse a la cultura. Es la única religión que en vez de que la religión acomode tu vida, o que la religión se acomode a la cultura, nosotros nos hemos acomodado a la cultura. Y el cristianismo ha sido una religión constantemente que se acomoda a las culturas en las que está. Así que no importa si estás en cualquier lugar, tú adoptas esa cultura, le pones un poco de cristianismo y dices que es cristianismo. En Rapa Nui, por ejemplo, los templos católicos están llenos de imágenes paganas de la cultura Rapa Nui. El sacerdote predica con ropa Rapa Nui, pero no importa, porque la gente va a esa iglesia. Así que mientras vaya al templo, no importa si esa cultura afecta o no afecta a mi religión. El problema del cristianismo es precisamente que nos hemos adaptado a esta cultura. Una cultura caída. Una cultura pecaminosa. Nos hemos adaptado y sentido cómodos con una cultura pecaminosa. Hemos dejado entonces, o debiéramos preguntar lo que hemos dejado de hacer. Creo que lo que hemos dejado de hacer es de predicar el Evangelio. Nos hemos dedicado a discutir otras cosas, o a aceptar un montón de cosas. Y hemos perdido el Evangelio. El feminismo entró en la iglesia tan fuertemente. Pero la iglesia no puede decir nada porque eso sería pecado a los ojos de la cultura. Los padres no cuidan de sus hijos, no los disciplinan.
Porque la cultura dice que no hay que disciplinar a nuestros hijos, así que lo que hacemos es no disciplinar a nuestros hijos. Cuando la Biblia habla de que el que no disciplina a su hijo con vara, lo odia. Así que si usted no disciplina a su hijo, usted lo está odiando. En nuestra cultura hay tantas cosas que se aceptan y que la iglesia, en vez de predicar el evangelio, que es lo que transforma finalmente, lo que hacemos es adaptarnos a la cultura, amar la cultura, sentirnos cómodos con esta cultura y no predicar el evangelio de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no predicamos? ¿Será que no creemos de verdad? Tenemos dos opciones. O no creemos y solo venimos a la iglesia porque nos sentimos bien y porque hay gente que me cae bien, o porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo en la predicación del evangelio. El apóstol Pedro, nosotros veíamos el domingo pasado, ha venido a predicar un sermón maravilloso. Luego, en el nombre de Jesús, sana a un paralítico que lleva 40 años sin poder caminar. Ese milagro causó una cosa increíble en el contexto que él estaba, porque a tal punto que hoy día, no hoy día, no sé lo que lo estaba viendo hoy día, en ese contexto lo están juzgando por ese milagro. Pero Pedro se ha levantado por segunda vez a predicar. Y si usted toma el texto hacia atrás y va a ver que el apóstol Pedro ha predicado su segundo sermón que no dura 2 minutos, él se pone de pie, él empieza a predicar y empieza a predicar ¿qué? Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto, es el Dios que envió al Mesías, Jesús. Así que los judíos que están escuchando eso en el templo, en el patio de Salomón específicamente, escuchan que el Mesías, que Jesús, a quien que crucificaron, es el Mesías prometido desde el pacto de Abraham. Y Pedro se ha mandado un sermón increíble, ¿no? Ha predicado ya en 2 sermones, todo pastor querría eso, en 2 sermones el apóstol Pedro tiene a 8.000 personas. Y solo estamos dando hombres, no estamos dando ni mujeres ni niños, solo hombres, tiene 8.000. Si hoy día un pastor hace eso es lo mejor que existe. Ese hombre predicó el evangelio a tal punto que gente se convertía rápidamente porque escuchaba el evangelio, no porque Pedro predicaba algo que a la gente le iba a gustar. Lo interesante de la predicación de ellos es que son hombres valientes en predicar el evangelio. Pedro se levanta como un Jeremías. Jeremías, el profeta, llora. Todos lo conocen como el profeta llorón, ¿cierto? Porque llora constantemente en el libro. ¿Pero por qué llora? ¿Porque está cansado? Llora porque el mensaje que él está diciendo es duro. Incluso le dice al Señor, me quieren matar por causa de esto. La gente me odia porque yo predico esto. Pero ¿qué dice Jeremías? Yo tengo que predicar esto. Yo tengo que enseñar esto porque esto fue lo que tú me enviaste a predicar. Entonces tú y yo hoy día como iglesia no puede ser que no prediquemos el evangelio por miedo a que nos pueda pasar algo. La adversidad no puede ser un obstáculo para predicar de Cristo. Nos hemos acostumbrado a pensar que la iglesia, y eso me refiero a usted y a mí como iglesia, creemos que la predicación es una opción, no un deber, no un mandato. La predicación del evangelio es un mandato, no es una opción. Algunos dicen, en realidad yo no tengo el don de la predicación. Pero no confundo una cosa, que es el don de la predicación, que efectivamente es un don, de poder predicar el evangelio con claridad, pero otra cosa es el testimonio. Aquel que tú y yo tenemos que dar todos los que hemos conocido a Cristo, debemos hablar de Cristo y dar testimonio de Cristo. Eso no es un don, eso es una obligación del cristiano. Todos, tú y yo, todos los que hemos conocido a Cristo, no podemos dejar de predicar de Cristo. Así que, cuando Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, puestos ahí, empezar el juicio acerca de su predicación. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que no, que lo tomen preso los carabineros, lo pongan en un patio
y les digan, usted no tiene que predicar más. Nunca lo hemos visto en eso. Pero eso es lo que de alguna forma le pasa a Pedro y a Juan. Los llaman al Sanedrín, los pone al medio y le dice, ok, tú tienes que predicar de Cristo. No tienes que predicar más acerca del Evangelio. Pedro y Juan podrían haber tenido miedo, porque no era fácil. El castigo para las herejías son apedreamiento o muerte. Y eso pasó por mucho tiempo. En la época de la Reforma aparece un caso que es de Servet. Servet es un teólogo católico que niega la Trinidad. Y va a Ginebra, a Suiza, donde está Calvino. Y es lo que siempre han culpado a Calvino, que dicen que Calvino mató a Servet. Calvino no mató a Servet. Todo el mundo buscaba a Servet para matarlo. Porque en esa época la herejía se pagaba con la muerte. Cualquier hereje que negara la divinidad de Jesús, que negara a Dios, la Trinidad, pagaba con muerte. Calvino le escribe una carta y dice, no vengas a Suiza porque si vienes acá, el Consejo de Pastores de Ginebra va a decidir que tú tienes que morir. Le escribe 3 cartas. Servet dice que va a ir igual, se llega a Ginebra, lo toman preso y lo matan. Como hubiera pasado en cualquier parte. Imagínense si hoy día pasara eso. No habrían testigos de Jehová, porque ellos niegan la Trinidad. Y en realidad, muy pocos habrían cristianos. Porque la herejía se expande tanto. Imagínense todos los apóstoles y profetas de hoy día. Todos estarían en eso. Así que se pagaba con sangre, con muerte, la predicación del Evangelio. Y Pedro y Juan están ahí. Están ahí delante de este Sanedrín, que puede hacer cualquier cosa delante de ellos, puede matarlos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 18 y 19. Miren, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando nosotros predicamos, lo que nosotros tenemos que hacer primero es obedecer. Es un acto de obediencia el predicar el Evangelio. Pedro y Juan no dicen, nosotros no queremos, o lo vamos a pensar. Vamos a tomar la opción de si queremos o no predicar. No. Ellos le responden a Sanedrín, que los amenazó. Ya, aquí el texto incluso es un poco blando. Si usted lee el versículo 18 es un poco blando lo que dice, pero si usted va al texto original, los amenaza duramente, es una amenaza muy fuerte de que no predicaren de Cristo. Ellos igualmente dicen, juzgad si es justo delante de Dios. Ustedes, Sanedrín, que creen que son la voz de Dios, díganme, ¿es justo que le haga caso a ustedes, a los hombres o a Dios? Tantas veces nosotros somos más obedientes a los hombres que a Dios. Tantas veces tú y yo hemos sido más leales a los hombres que a Dios. Tantas veces nos hemos sentido más cómodos con lo que el hombre dice que con lo que Dios nos manda. Nos hemos sentido tan felices con que la gente nos aplauda y nos abrace. En vez de predicar con fuerza el Evangelio de Cristo, nos hemos acostumbrado a que el mundo nos abrace. Qué bueno que son cristianos. Hemos predicado un Dios de amor olvidándonos que Dios también es juicio justo y que Él también tiene ira. Todos decimos grande misericordia, gracias a Dios por eso. Pero también dice el texto que es lento para la ira. Y dice lento, no dice que no hay ira. Dice que es lento y cuando la ira de Dios viene fuerte. Piensa en Sodoma y Gomorra, piensa en el diluvio, pero piensa algo más. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios, todo el pecado que debía ser pagado por nosotros lo paga Jesús porque cae la ira sobre Él. Dios mismo ama tanto, tan fuerte la muestra de amor, que su ira fue derramada sobre su Hijo para que el pecado fuera perdonado. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Y preferimos
sentirnos cómodos con este mundo, amar este mundo. Total, todos los caminos llevan al cielo, todos son de Dios. Nosotros no nos ofendemos, ninguno de nosotros nos ofendemos cuando alguien habla mal de Dios. No importa. Si algo bueno puede haber. En mi casa yo tengo bloqueado el canal Enlace. Está bloqueado ese canal. Porque ese canal es del diablo. Puede hablar lo que quiera de Dios, pero ese canal es del diablo. Si usted tiene bloqueo, es una mala idea tener ese canal. Escuchar armonía, no escuche esa radio. Porque tú y yo nos debemos ofender, nos debemos enojar cuando alguien habla mal de Dios, cuando alguien utiliza el Evangelio, cuando alguien vende la palabra de Dios. Calvino decía, un perro ladra cuando es ofendido su amo. Para nosotros nos sentimos tranquilos cuando alguien ofende a Dios. Mismo Jesús dice en Juan, el que me ama a mí, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia a Dios trae una cosa maravillosa que es comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando obedecemos al Señor, tenemos una comunión con Él. Cuando tú no le obedeces a Dios, tú no puedes decir que tienes comunión con el Padre porque no lo obedeces. Tenemos comunión con Dios cuando le obedecemos. No cuando hacemos lo que nosotros queramos. Cuando le obedecemos a Él, aunque no nos guste. El pastor Pink dice, las aflicciones son ligeras cuando se comparan con lo que en realidad merecemos. Son ligeras cuando se les compara con los sufrimientos del Señor. Pero quizás su verdadera ligereza se ve mejor cuando se les compara con el peso de la gloria que nos aguarda. Las aflicciones que nosotros pasamos hoy día son nada. Son nada, hermanos. Son nada. Usted no pasa ninguna aflicción comparado con lo que Cristo tuvo que sufrir en la cruz. Pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si está lloviendo? Y no vamos. ¿Cómo voy a predicarle a alguien si puede encontrar que soy como el pastor Soto? ¿Cómo voy a predicarle a alguien si esa persona cuando escucha el Evangelio, el verdadero Evangelio, se va a enojar conmigo? Bueno, Pedro y Juan están delante de gente que se enojaron mucho con ellos, que lo querían matar a ellos. Pero ellos dijeron, nosotros debemos ser obedientes a Dios. A Jeremías todos lo querían matar. ¿Qué hizo Jeremías? Predicó el Evangelio. A Jesús mismo lo quieren matar antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Lo que nosotros pasamos no es nada comparado con lo que Cristo pasó. Tu deber y mi deber como cristiano es obedecer a Dios. Juzgar si es importante o que es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Si obedecer a Dios trae consigo el perder la vida, tienes que perderla. Y dar gracias a Dios por eso. Porque así, como dice la palabra en las bienaventuranzas, así fue con los profetas. Ellos predicaban el Evangelio y dieron su vida por el Evangelio. Muchos de tus hermanos hoy día están dando la vida por causa del Evangelio. No me estoy refiriendo ni siquiera a los primeros cristianos del primer siglo, ni a los de la Reforma, ni a... Ahora, hoy, hay hermanos tuyos en Medio Oriente, en lugares muy difíciles predicando, dispuestos a dar la vida por la palabra de Dios. Y están muriendo por esa causa. Tú y yo tenemos la facilidad de venir hoy día, abrir las puertas de este lugar, predicar el Evangelio, nadie nos va a perseguir, nadie nos va a matar, pero daremos cuenta, y daremos cuenta al Señor. No a una iglesia, no a un pastor. Tú darás cuenta al Señor. No podrás decir al Señor, Señor, era muy difícil, tenía temor. Entonces Dios te va a mostrar a Jesús y decir, mira Jesús, Él fue a la cruz por causa del Evangelio.
el Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué increíble eso. Cuando nosotros somos solo oidores, estamos engañándonos. Porque el que escuchó el Evangelio debe predicar y vivir el Evangelio. Es por eso que mira lo que dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Usted ha tenido alguna vez ha visto algo que lo ha sorprendido y se lo cuenta a todo el mundo? Y quiere contar todo eso, con lujo de detalles. Tenía 6 años y se jugaba el Mundial México 86. Muchos de ustedes no existían todavía. México 86 eran álbumes, esos álbumes que uno juntaba con láminas de los jugadores de fútbol y todo eso. Yo juntaba ese álbum. Era muy difícil jugar a los monitos, no sé cómo se dicen ahora, que uno les pegaba y los daba vuelta. Era muy difícil porque eran de cartón. Entonces uno se tenía que pegar y era un problema, tenía que mojarse la mano para hacer trampa y así poder conseguirlo. Y estaba jugando con un amigo en la puerta de mi casa, los monos del México 86. Y en la esquina de mi casa hubo un choque donde yo vi el auto darse vueltas como 6 veces en el aire y caer. Pero mientras se daba vuelta, la mujer que iba en ese auto saltó del auto. Lo peor es que cayó parada, yo no sé cómo hizo eso. Cayó parada. Parada, así, como un gato. Parada. Yo creo que eso lo hablé como 2 meses. Y seguramente le puse más color de lo que había visto, porque ya después uno empieza a contar detalles que no pasaron, pero uno lo hace. Pero a todo el mundo le contaba eso. Porque era increíble lo que había visto, como una persona de un choque se queda parada. No puede ser eso. Bueno, eso lo conté a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio? Pedro y Juan han sido transformados por la palabra de Dios. Hombres que eran totalmente distintos, incluso de edades. Fíjate que Pedro y Juan, al parecer Pedro es el mayor de los discípulos y Juan es el menor de los discípulos. Así que ellos dos caminaban juntos. Como nosotros veíamos en la lectura alternada, cuando Jesús envía a los 70, lo envía juntos. Así que parece que iban los dos predicando siempre. Y ellos dicen, aquello que nosotros hemos visto, a Jesús de Nazaret, los milagros de Jesús, pero también lo que hemos escuchado, su palabra, y lo que ha pasado en nosotros no podemos callarlo. El cristiano debe tener un testimonio siempre. Dar testimonio del Evangelio siempre. Porque no puede ser que esto maravilloso que hemos visto lo guardemos. Nos callemos con eso. Yo he contado 70 veces cuando vi a mi hijo nacer. Y creo que esta semana llega mi hermana, que no conoce a mi hijo, y creo que se lo voy a contar 1000 veces más. Porque quiero contar eso, porque es una experiencia que yo nunca más voy a volver a vivir. Aunque tenga 1000 hijos, que no voy a tener 1000 hijos, no tengo dinero para eso. Mi primer hijo, la primera impresión que yo tengo, nunca la voy a borrar de mi cabeza. Jamás. Y ustedes los que son padres se pueden imaginar eso. Pero nosotros frente al Evangelio, tantas veces nos callamos. Y esto es maravilloso. Lo hermoso que es saber que Cristo murió para que tus pecados fueran perdonados. Porque recuerda una cosa, Cristo no murió por ti. Si tú crees que Cristo murió por ti, te crees muy importante. Cristo no murió por ti. Cristo murió por tu culpa, pero no por ti. Por causa de tu pecado, Cristo fue a la cruz. Cristo muere por obediencia al Padre, porque el Padre se reconcilia con nosotros. Eso es lo que dice Filipenses, ¿no? Él fue obediente hasta la muerte. ¿Pero obediente a quién? ¿A ti? Obediente al Padre, no a nosotros. Él fue a la cruz por tu causa, por tu pecado, por tu maldad. Él va a la cruz. Pero el Padre lo envía. Y él es obediente al Padre. Y como obediente al Padre, va a la cruz, muere y perdona todo nuestro pecado y nos da vida. Pero recuerda eso. Cristo va a la cruz
por obediencia al Padre y por tu culpa, por mi culpa, por causa de nuestro pecado. Lucas 21 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a sinagogas y cárceles, llevando ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Jesús profetiza esto. ¿Y Jesús qué dice? Discípulos, amigos míos, hermanos míos, a quienes amo, a ustedes los mandarán a las sinagogas y a las cárceles, como está pasando ahora con Pedro y con Juan. Pero no le dice, pero miren, quédense tranquilos. Quédense tranquilos porque esto es parte de su vida. Sino que, ¿qué les dice? Esto de ir a la sinagoga, de ir a la cárcel, ¿qué les va a permitir? Predicar. Esto dará oportunidad de testificar. Mira qué maravilloso. Imagínate si alguien se acercara a tu vida, a ti y te dijera, mira hermano, mira hermana, lo malo que estás pasando ahora es bueno porque te da posibilidad de predicar el Evangelio. Uno quiere escuchar eso. Uno que quiere escuchar. Hermana, hermano, Dios te va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque sí. Por arte de magia. Dios no vino a resolver tus problemas. Dios envía a Cristo para resolver el pecado. Que ese es tu gran problema. Entonces, las dificultades de la vida, lo que te permiten a ti y a mí, es testificar. Dar testimonio de que Dios sigue siendo Dios. Charles Spurgeon decía, debemos predicar la doctrina y proclamar el Evangelio de Cristo completo y gratuito, porque esa es la red en la que se cogen las almas. Creo que nuestro problema entonces es que nosotros no estamos predicando el Evangelio. Venga a la iglesia porque le va a ir bien. Venga a la iglesia porque su matrimonio va a ser reconstruido. Venga a la iglesia porque sus hijos se van a portar bien. Los grandes herejes de filosofía son hijos de pastores. Yo pues oro por mi hijo todos los días. No quiero que él sea un hereje. Le puse hasta nombre de cristiano para que se acuerde. Por último. El mejor comentario, la mejor biografía de Lutero la escribió una mujer que es atea. Un libro buenísimo acerca de Lutero. Debemos predicar siempre el Evangelio. No podemos cansarnos de predicar el Evangelio. No podemos cansarnos de eso. Y este es el Evangelio del reino que se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjate una cosa tan importante. Todos pensamos que el fin del mundo era el 2000. Después, el 2012. Después, no sé. Y así. Siempre hay fines del mundo, ¿no? Siempre. De hecho, hay una religión, los adventistas, ¿cómo nacen? Como una mujer que dice, yo saqué la cuenta y Jesús viene en tal fecha. Ahí no vino. No, si yo me equivoqué, voy a sacar bien la cuenta. Saca de nuevo la cuenta. De nuevo no viene. Se murió y aún Jesús no viene. Pero sí sabemos una cosa, que Jesús vendrá cuando demos testimonio de la predicación. ¿Quieres que Cristo venga? Predica. ¿Quieres que Cristo venga pronto por su iglesia, por su novia? Predica. Yo no quiero predicar todavía que Cristo todavía venga porque quiero ver a mi hijo grande. Quiero ver Chile campeón del mundo. Quiero ver a Serena en primera por fin. Tantas cosas que quiero, ¿no? Y cuando las cumpla voy a querer más cosas. Porque siempre mi corazón estará insatisfecho hasta que, como dice Agustín, descanse en la palabra de Dios. Si quiero que Cristo venga, si deseo que Cristo venga, predica de Jesucristo. Da testimonio de Jesucristo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Por último, vea el versículo 21 en adelante.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hay dos cosas interesantes en esta parte del texto. Una es que el Sanedrín no actúa como debiera actuar, no porque no quiere, sino por causa del pueblo. Quiere decir, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba alabando a Dios. Cuando tú predicas el verdadero evangelio de Jesucristo, lo que trae al mundo es alabanza. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, nadie puede quedarse indiferente y no alabar a Dios. Nada. Todo el mundo alaba a Dios cuando conoce del Señor. Entonces, el pueblo, al escuchar esto, este mensaje del apóstol Pedro, al ver el milagro que hicieron, ¿qué hicieron ellos? Alabaron a Dios. El Sanedrín que dijo, no podemos hacer nada frente a esto, porque la gente está glorificando a Dios. La alabanza no es por lo que los apóstoles estaban haciendo, sino porque ellos veían cómo Dios se estaba manifestando. Todo el pueblo alabó, todo el pueblo glorificó a Dios por causa de la predicación. No dice que todo el pueblo fue rico, que todo el pueblo se resolvió sus problemas. Dice que todo el pueblo alababa a Dios porque habían escuchado el Evangelio. Filipenses 2:10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Han visto cuando hay gente que predica y según ellos convierten a la persona? Entonces, ¿qué dicen? Es una perlita. Y hay gente con corona de verdad, hay gente con corona así, estilo reggaetón, lleno de blin blin, lleno de perlitas. Cuando predicamos a Dios, es el nombre de Dios el que se glorifica, no tuyo. No tuyo. En el cielo no hay una animita, una plaquita con tu nombre, que Dios te da gracias por lo que tú hiciste. Eso no existe. Ustedes han visto que hay, no sé, en Santiago, cuando uno llega al terminal de buses, está Romualdito, que es un niño, no sé si es niño o joven, que murió. Entonces es un santo popular. Entonces tú vas llegando al terminal de Santiago en bus y tú ves unas plaquitas, gracias Romualdito por eso, gracias por eso otro, eso por eso otro. Ahora, lo más curioso de eso es que al frente de eso hay un Doggies, al lado del Doggies hay una iglesia católica, azul, que es la iglesia de los Lanzas en Santiago. Entonces todos los ladrones van a esa iglesia y agradecen a Dios por distintas cosas. Entonces tú vas a ver plaquitas como, gracias por el asalto al líder de no sé cuál. Gracias por la no sé qué asalto de aquí. Y eso es algo muy raro porque existen esas plaquitas por asaltos. Aquel que glorifica al hombre, por la causa que sea, es pecado. Si predicamos para que nuestro nombre sea conocido y exaltado, estás pecando. Porque una real predicación del Evangelio lleva a la gloria del Padre, no a nosotros. Si estamos predicando y nos llevamos nosotros el crédito, quiere decir que no predicamos el Evangelio. Porque yo no recuerdo tu nombre en la cruz. Yo no sé si alguno de ustedes es Jesús. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la cruz. Porque ninguno de nosotros murió para pagar el pecado de otro. Aunque yo me crucifique yo y esté semanas en la cruz, no pago ni un pecado mío. Voy a pagar el pecado de otro. Dios no te necesita. Dios no te necesita para nada. Dios sigue siendo Dios si tú predicas o no. Pero es tu obligación predicar. Porque fuiste llamado para eso, porque Cristo perdonó tu pecado, debes predicar de Jesucristo.
Porque si tú no predicas, las piedras van a predicar. Y yo tengo toda la fe y la certeza de que las piedras pueden hablar. Porque si Dios quiere que hablen, van a hablar. Y ese día, cuando tú veas piedras predicando, cuando tú veas rocas en las esquinas predicando, vas a ver que la iglesia fracasó en su misión de predicar el Evangelio. Toda la gloria es para el Padre. Toda rodilla se dobla ante el Padre, no ante ti, no ante mí, no ante los hombres, es ante el Padre. Y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Dios opera en el corazón y como resultado del cambio de corazón viene un nuevo carácter. Dice Joel Vique. Nosotros hoy día, hombres y mujeres que hemos conocido el Evangelio, debemos predicar a Dios y alabar a Dios. El Evangelio trae alabanza, trae alegría a nuestro corazón. Alegría porque nuestras vidas fueron distintas, porque nosotros odiábamos a Dios, porque no queríamos, vivíamos de forma amargada, porque no teníamos sentido, pero ahora sí, porque mi vida y tu vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy día tu vida está en eso. El Salmo 86 dice, no hay nadie como tú entre los dioses. Oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. El salmista lo único que está haciendo es maravillarse frente a una cosa. Dios es el Señor. Cuando predicamos el Evangelio, la gente comienza a alabar a Dios, no a los hombres. Si hoy día tú estás predicando para que te conozcan a ti como la buena persona, no estás predicando el Evangelio, porque tú no eres una buena persona. Si quieres podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Necios, no son nada, solo somos en Cristo. Nunca olvidemos ese texto, porque si hoy día somos algo, es en Cristo Jesús. El pueblo debe alabar a Dios. La gente cuando escucha el Evangelio debe glorificar a Dios. Es su nombre que debe estar exaltado, el nombre del Padre. Ese hombre que fue sanado del milagro seguía con Pedro y con Juan. ¿Y qué estaba haciendo? Alabando a Dios. Podría haber dicho, ¿saben qué? Sigan a Pedro y a Juan porque Él me sanó. Sígalos a ellos, porque ellos traen sanidad. No. Glorifiquen a Dios, porque Él me salvó. Eso es lo que debemos hacer. La predicación verdadera trae alabanza hacia Dios. Hermanos, tú y yo somos enviados en una misión, que no es una opción. Tu misión es predicar de Cristo. Es tu obligación. Hemos sido llamados para eso. Y es tan amoroso nuestro Señor que nos dice que Él nos dará palabra para predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, pero el real, no esa basura que hoy día se escucha, no esa basura que se vende, no esa idea de que todos somos buenos, porque somos malos, hombres y mujeres malas, que de continuo buscamos el mal, y que si hacemos algo bueno, es porque Dios hizo sobre nosotros, porque Dios las preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Hemos sido restaurados y rescatados por el Señor. Glorifiquemos a Dios por eso y prediquemos el Evangelio real. Oremos.